Para empezar, quiero introducir a nuestros expertos y expertas de esta linda mañana. Isabel Sandoval es una experta en diseño conductual y directora general de Think Place Américas, donde lidera equipos multidisciplinarios en América Latina, África y la región Asia-Pacífico. Su trabajo se desarrolla en la intersección entre el diseño centrado en el ser humano, el cambio de comportamiento y la innovación social, impulsando proyectos que generan impacto equitativo y sostenible. Con más de 9 años de experiencia en desarrollo internacional, Isabel ha diseñado y dirigido iniciativas de gran escala sobre participación juvenil, equidad de género, salud sexual y reproductiva, y diseño digital y de experiencias de usuario, también conocido como UX o UX por sus siglas en inglés. Su enfoque se basa en la colaboración, la empatía y la convicción de que el cambio significativo comienza con comprender a las personas y los contextos que moldean su vida cotidiana. Bienvenida, Isabel. El doctor Ríos es el director de Vitamin Angels en México. Durante los últimos 10 años ha encabezado los esfuerzos de la organización para ampliar el acceso a intervenciones nutricionales basadas en evidencia y dirigidas a poblaciones desatendidas, en particular a mujeres embarazadas y niños y niñas menores de 5 años. Antes de unirse a Vitamin Angels, el doctor Ríos trabajó en la Secretaría de Salud Federal como director nacional del Programa Nacional de Nutrición para Poblaciones Indígenas en México, donde incorporó la suplementación universal del hierro para prevenir y tratar la anemia por deficiencia de hierro en niños y niñas menores de 5 años. Fue investigador y jefe del Departamento de Educación Nutricional del Instituto Nacional de Nutrición de México, donde planificó, implementó y evaluó programas nacionales de alimentación y nutrición. Estudió medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente obtuvo los grados de maestría y doctorado en salud pública en la Universidad de California en Berkeley. Un placer, doctor Ríos, y con eso te paso el micrófono. Muchas gracias por la introducción, Ivonne. Si me pasan la primera, por favor. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer al comité organizador de este webinar, en particular a la doctora Stephanie Martin, la invitación a compartir con ustedes el proyecto de alimentación complementaria que Vitamin Angels está liderando en México junto con otras 3 organizaciones, utilizando el diseño centrado en el ser humano. La siguiente, por favor. Antes de cederle la palabra a Isabel Sandoval para que presente el proceso del diseño centrado en el ser humano y los hallazgos relacionados con la participación familiar en la alimentación complementaria, presentaré primero algunos antecedentes sobre este proyecto. Así, iniciaré presentando la situación nutricional de los niños menores de 5 años en México, para posteriormente describir el modelo socioecológico que guía este proyecto y el proceso de cambio social y de comportamiento que estamos utilizando para mejorar estas prácticas. Y finalmente presentaré información del análisis situacional de la alimentación complementaria que realizamos aquí en México. La siguiente, por favor. En esta gráfica podemos ver las prevalencias de mala nutrición en menores de 5 años en México. Como podrán observar, la baja talla o desnutrición crónica se ha mantenido estable en los últimos años, con un 12.8% de los niños con esta condición. Asimismo, podemos observar que el problema emergente del sobrepeso y obesidad, que actualmente afecta a casi el 8% de los niños de esta edad. La siguiente, por favor. En cuanto a la deficiencia de micronutrientes en niños menores de 5 años, podemos ver en esta lámina que el primer problema deficitario es el hierro, donde poco más del 30% de los niños tienen esta deficiencia, así como la deficiencia de vitamina B12,
y que muy probablemente existan deficiencias de otras vitaminas, incluyendo del complejo B, a pesar de que no fueron evaluadas. La siguiente, por favor. Ahora, con el fin de mejorar la alimentación complementaria y contribuir a mejorar la carga de la desnutrición en México, Vitamin Angels ha iniciado el proceso de desarrollo de una estrategia de cambio social y de comportamiento utilizando el marco conceptual del modelo socioecológico. Probablemente todos ustedes ya estén familiarizados con este modelo, pero es importante señalar que el cambio de comportamiento no radica solo en cambiar las actitudes, creencias, conocimientos y habilidades individuales, sino también abordar las barreras y los facilitadores de las prácticas óptimas a nivel familiar y comunitario, así como en el nivel estructural. Entonces, este modelo contempla tres niveles de influencia. El estructural, que incluye las políticas, los servicios, incluyendo los servicios de salud, que influyen en los comportamientos de nutrición y salud de la población objetivo. Luego el social, que es la familia, las comunidades, los roles de género y las normas sociales. Y finalmente se encuentra el nivel individual, el cual se ve particularmente influenciado por las actitudes, creencias, conocimientos y habilidades de la población objetivo en la que se busca lograr el cambio de comportamiento. La siguiente, por favor. Con base en este enfoque de cambio social y de comportamiento, adoptamos el enfoque de 5 pasos para las prácticas de alimentación complementaria. Es así como iniciamos con el primer paso, que es el análisis situacional y la priorización de comportamientos que ya realizamos para posteriormente pasar al paso 2 de investigación formativa, que también ya terminamos, y el diseño participativo, que será el cuarto, que es el desarrollo de la estrategia y la implementación de la estrategia de intervención para el cambio y modificación de conductas, donde haremos la intervención, la investigación y la evaluación. La siguiente. Ahora, comentando algo sobre el análisis situacional y qué encontramos, bueno, pues encontramos que México cuenta con una amplia experiencia en programas de nutrición dirigidos a la primera infancia. Sin embargo, actualmente no existen programas a gran escala enfocados en la alimentación complementaria. La mayoría de los estudios se han centrado en la edad de introducción de alimentos diferentes a la lactancia materna. Entonces, que si son a los 4, a los 5, a los 8 meses, pero no tanto sobre la información, sobre barreras y facilitadores para estas prácticas. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué encontramos? Bueno, encontramos que el temor que muchas de las razones por las cuales las madres evitan ofrecer carne o frijoles enteros a los niños o alimentos de mayor contenido nutricio es el temor a que el niño se atragante, la falta de dientes y el miedo o malestares estomacales o empacho, también en México conocido como empacho. Entonces las señoras dicen, se le pega la cáscara de frijol al intestino y por eso no le doy frijoles enteros, vamos a decir. Entonces, algunos artículos también reportan la participación de las abuelas en las decisiones sobre la lactancia materna, pero no se encontraron estudios en específico sobre la participación familiar, tanto de las abuelas como de los padres, en la alimentación complementaria. Déjenme decirles que en México, bueno, en la región de Oaxaca, es muy común que las nuevas parejas se vayan a vivir con la mamá del marido, o sea, se van con la suegra. O sea, normalmente pensaría que se fuera con la mamá de la señora, ¿verdad? Pero no, aquí se van. Entonces ustedes ya se imaginarán la problemática que tienen cuando tienen su primer niño, pues de que la suegra pues vive con ella y pues potencialmente puede influir mucho en la alimentación del niño. Claro, esto lo vimos en la investigación formativa, cómo también se va diluyendo la influencia que la abuela pueda tener conforme la madre tenga más presencia en la casa, es decir, que ya tenga 2 o 3 hijos, pues ya no le hace tanto caso a la suegra. Pero bueno, sí influye y de eso queríamos también platicar con ustedes. En conclusión,
queríamos decir, pues hay la necesidad de realizar más investigación para orientar el diseño de una estrategia de cambio social y de comportamiento. La siguiente, por favor. Elegimos el estado de Oaxaca para realizar esta investigación formativa, porque fíjense, en esta lámina que les presento podemos ver la comparación entre los datos a nivel nacional con la región Pacífico Sur, donde se incluye Oaxaca. La encuesta nacional de nutrición y salud no permite identificar estados individuales, sino regiones. Entonces, Oaxaca se encuentra en la región Pacífico Sur, que incluye también Guerrero, Morelos y Puebla, pero bueno, nos da una aproximación de cómo está la situación nutricional en los niños menores de 5 años y cómo podemos ver aquí la anemia, fíjense, a nivel nacional y a nivel Pacífico Sur, que aumenta pues casi 5 veces más. La baja talla, que es la desnutrición crónica, también aumenta al doble y el bajo peso también al doble, ¿no? Entonces, escogimos Oaxaca como como un estado representativo de un estado de pocos recursos en la República Mexicana. La siguiente, por favor. Algunos datos sobre el contexto de Oaxaca vemos que tiene una población de 4.1 millones, está dividido en 8 regiones. El estudio lo realizamos en 3 de estas regiones. Aquí vemos el mapa de México y dónde se encuentra el estado de Oaxaca y las regiones donde realizamos el estudio, que es la región Istmo, que es el Istmo de Tehuantepec, los valles centrales, que es la zona media, y la zona costa. Ahora, importantemente decir que casi el 70% de la población se identifica como indígena y más de la mitad vive por debajo de la línea de pobreza. Las etnias principales de las regiones del estudio son la zapoteca, el mixteco y los afromexicanos en la región costa. La mayoría de ellos es bilingüe. Ahora, sobre la priorización de comportamientos. Cuando hicimos el análisis situacional, es decir, con la revisión bibliográfica y demás, estudio, y vimos que 3 eran las cosas que se manifestaban como importantes. La diversidad dietética, la frecuencia de comidas o refrigerios, es decir, que no se le ofrecía al niño suficientemente, frecuentemente comidas o refrigerios, y la alimentación responsiva. Ahora, los comportamientos que observamos después de la investigación formativa y que refinamos estos comportamientos, pudimos observar que en efecto coincidíamos con la diversidad dietética. Sin embargo, esta diversidad dietética, lo que faltaban en la introducción de los niños era la alimentación de origen animal. Por ello, ahora específicamente estamos recomendando a las señoras, al cuidador de los niños, ofrecer huevo y pollo todos los días. También vimos, y hay una tradición también, no sé, en otros países, pero en México al menos, en todo México se acostumbra mucho comer caldos o sopas. Entonces, incluso nosotros de adultos aquí en la Ciudad de México, antes de nuestra comida principal, comemos caldos. Aquí el problema es que al niño menor de 2 años se le dan los caldos, pero no se le da lo que está dentro del caldo. Las personas interpretan como que el caldo tiene los nutrimentos necesarios para ver. Entonces, este es una cosa que también vamos a incidir en esto para modificar o tratar de modificar esta conducta. Y vamos a fomentar la alimentación responsiva, permitiendo una mayor independencia del niño al comer y reconocer las señales de hambre y saciedad. Y también influir sobre las figuras de mayor influencia, que como les comento, en primer lugar está la madre. Luego el padre, aquí sí el padre lo hemos visto a través de la investigación formativa y a lo mejor podemos platicar más o Isabel les va a platicar más de cómo el padre realmente se involucra en la comida y en las cosas del niño y también las abuelas y el rol también importante que juega los proveedores de salud. La siguiente, por favor. Finalmente, y para pasar a otorgarle la plataforma a Isabel, nada más quisiera comentarles de Vitamin Angels. Es una organización global de salud pública sin fines de lucro, con sede en Estados Unidos, y cuyo objetivo es ampliar el acceso a intervenciones nutricionales basadas en evidencia mediante alianzas con gobiernos y organizaciones de la sociedad civil. Iniciamos trabajos en México en el 2015 para dar suplementos de vitamina A y albendazol a niños menores de 5 años
y suplementación con micronutrientes múltiples a mujeres embarazadas. Y en el 2021 ampliamos nuestro ámbito técnico para incluir el estudio de alimentación complementaria, por ejemplo, y lactancia materna, donde también llevamos proyectos de lactancia materna. Luego está Think Place, que es una consultora de diseño estratégico e innovación social, como ya les comentaron cuando introdujeron a Isabel. Posteriormente está otro gran aliado, es el Instituto Nacional de Salud Pública en México, que es uno de los 13 institutos nacionales de salud con los que cuenta México, y pues es una institución líder en la formación de recursos humanos y en la investigación en salud pública, en nutrición, fundamentalmente en la alimentación complementaria. Y finalmente, nuestro socio clave también es un Kilo de Ayuda, que es una organización mexicana sin fines de lucro, con más de 30 años de experiencia trabajando en México alrededor de la primera infancia. Pues muchas gracias a todos por esta colaboración que estamos realizando y le doy la palabra a Isabel. Isabel, gracias. Gracias, Enrique, y buenos días con todos y todas. Muchas gracias por la invitación esta mañana. Continuando con la introducción de Enrique, yo quiero volver al objetivo de esta presentación, que es cómo usamos el diseño centrado en las personas para diseñar soluciones o codiseñar soluciones con madres, abuelas, padres, para mejorar las prácticas de alimentación complementaria. Como parte del objetivo de este estudio, lo que queríamos también hacer es identificar los principales factores y barreras, o sea, barreras y facilitadores de las prácticas óptimas de alimentación complementaria, como mencionaba Enrique, a nivel individual, comunitario y estructural. O sea, sabemos que las decisiones que un individuo toma pueden ser, son el resultado de el contexto en el que vivimos, y las circunstancias en las que las personas también viven. Para empezar con esto, quería hablar un poco de qué es el diseño centrado en las personas. Yo entiendo que muchas de las personas que están aquí hoy presentes seguramente ya saben esto, pero básicamente yo quería hacer el énfasis en que el diseño centrado en las personas o el diseño centrado en el ser humano, como lo llaman, las dos están bien, es una metodología específicamente para resolver y diseñar problemas en sistemas complejos. Cabe decir que ninguna persona o ninguna organización tiene una visión completa del problema. O sea, yo no puedo decir como Think, Place, Vitamin Angels o el instituto que tenemos una visión global de qué es lo que viven las personas y las familias en el día a día, para resolver un problema. Es por esto que el diseño centrado en las personas trata de incluir las diferentes perspectivas humanas y fomentar la colaboración a nivel de instituciones y a nivel de perspectivas por las cuales estamos viendo un problema. Los principios del diseño centrado en las personas es escuchar con una empatía profunda, o sea, entender realmente qué es lo que las personas nos están diciendo, hacer una iteración constante, es decir, podemos tener un descubrimiento clave que durante todo el proceso puede ir cambiando y tenemos que tener la apertura de oír estas diferentes sí, perspectivas e incorporarlas a cómo estamos diseñando las soluciones. Prototipar o experimentar o probar las ideas en el contexto, es decir, hacerlo concreto, cómo hacemos que una idea, cómo pasamos de la investigación, que son descubrimientos amplios y también específicos, pero a lo concreto, que es decir, poner las soluciones en las manos de las personas. Y como mencionaba antes, incluir a las voces diversas, tanto de las madres, abuelas, padres o proveedores de salud. Esto será en este caso, pero dependiendo del proceso en el que estás trabajando, puedes incluir a líderes religiosos, puedes incluir a amigos, amigas, dependiendo de del fin del proceso. Nuevamente, buscamos mantener a las personas en el centro de la exploración, el aprendizaje y la toma de decisiones. Ese es el valor agregado del diseño centrado en las personas. Entonces, lo que ustedes están viendo ahora en ese círculo, y es un poco volviendo al modelo socioecológico presentado por Enrique, nosotros finalmente, ¿para qué queremos mejorar la alimentación complementaria en Oaxaca? Es para el bebé. O sea, ¿quién va a ser el destinatario final de todo lo que se desarrolle? Va a ser el bebé. Obviamente el bebé está hasta los 2 años, bebés de 6 a 23 meses, que era el objetivo de nuestro proyecto, pero obviamente el bebé va a estar de la mano de la madre, quien toma parte de su responsabilidad durante todo este periodo, pero como mencionaba Enrique, también de el papá, que
mientras van cambiando las dinámicas familiares, aquellos que están presentes sí toman decisiones y es algo que en los años que he tenido experiencia se ha visto cada vez más. O sea, antes era como, no quiere decir que no existan, ¿no? Los roles de género de el papá es el proveedor y la mamá es quien cuida, todavía existe, pero sí hay esta idea de que los padres, por ejemplo, aquellos que están en casa o que trabajan en casa, sí aportan a mejorar la alimentación porque le apoyan a la mamá de manera tanto física con las tareas, pero también mental para la madre. Y eso vamos a ver un poquito más adelante. Vemos también que las abuelas son parte y la comunidad son una gran parte de este proceso, así como los proveedores de salud, como lo mencionaba Enrique. ¿Cómo se involucra a estas personas? El diseño centrado en la persona básicamente utiliza estas cuatro voces de la experiencia, es decir, las personas a las cuales, por las cuales estamos diseñando, cuál es su experiencia del día a día. La intención, en este caso, Vitamin Angels fue quien tenía pues, la intención de hacer este proceso que tiene los objetivos claros de cómo, cuáles son la escalabilidad que puede tener el proceso. Entonces, la voz de la intención y de guía a través de la coordinación con gobiernos, a través de coordinación con los aliados. Está la voz del diseño que juega Think Please, que son los expertos en el diseño centrado en las personas, que de alguna manera son mediadores de estas voces para generar soluciones co-creadas con la comunidad. Y finalmente el conocimiento técnico. Tenemos aquí obviamente el Instituto Nacional de Salud Pública, Un Kilo de Ayuda y Vitamin Angels, quienes son expertos en la materia. Entonces, el diseño centrado en la persona lo que hace es encontrar un espacio colaborativo para que estas perspectivas nos permitan tratar de entender estos, el complejo problema que Enrique mencionaba de Oaxaca en cuanto a la alimentación complementaria y intentar buscar la raíz de ese problema. Nuevamente, ustedes habrán visto cuando se habla del diseño centrado, o quizás no, pero se habla del doble diamante, porque estamos hablando de una metodología que busca abrir, es decir, expandir y tratar de entender, descubrir, sin juzgar, con empatía, para luego converger, es decir, ok, de todo lo que oímos, ¿qué queremos priorizar? ¿Cuáles son aquellos problemas que nos pueden llevar a soluciones que van a tener un impacto relevante para el proyecto? Entonces pasamos siempre de un pensamiento divergente a convergente. Pasamos por descubrir, esto es la investigación formativa, definimos cuáles son los problemas más importantes que vamos a priorizar, idear y codiseñar en función a estos problemas que estamos priorizando, cuáles son las ideas que pueden salir o deben salir de la comunidad, y esto también lo voy a hablar un poco más adelante, para luego probar, hacer un test, lo que llamamos el prototipado, para finalmente encontrar una solución final. Entonces, antes de implementar el proceso, nos permite sí, de siempre regresar a las voces iniciales y a las voces para las cuales estamos diseñando para tener una solución más concreta y, sobre todo, relevante al contexto y relevante a las madres y relevante a los padres y a todos los implicados. Yo me voy a enfocar bastante, porque Enrique habló un poco de la investigación formativa, yo me voy a enfocar bastante en la fase de idear y codiseñar, así como el de probar, para entender cómo fue que implicamos a las madres y abuelas, y pues en realidad a los padres también, en todo este proceso. Como mencionamos, hicimos primero una investigación formativa. Se hicieron muchas entrevistas, 79 entrevistas, observaciones, grupos focales. Esto sucedió en Oaxaca, en valles centrales de Oaxaca, en el istmo de Tehuantepec de Oaxaca y en la costa, en Pinotepa, en Oaxaca. Después de hacer todo este proceso de investigación, como les mencionaba, llegamos a lo que son los descubrimientos claves. Los descubrimientos claves no solo son hechos, por ejemplo, que haya malnutrición o que haya bajo peso son hechos. Los descubrimientos claves, lo que nosotros buscamos es la raíz del problema. Les hablamos como estas piedras preciosas que nos permiten realmente idear soluciones en base a los problemas reales de nuestros usuarios. Son una comprensión clara, profunda y a veces repentina de un problema que muchas veces no pensamos hasta no ver, escuchar y entender lo que está pasando en el día a día de las personas. Un descubrimiento clave no es una solución,
es solo el punto de partida del proceso, porque es a raíz de estos descubrimientos claves que nosotros vamos a hacer el codiseño con las personas. Para volver a esto, por ejemplo, hicimos de la investigación formativa y como mencionaba Enrique, tenemos esta lista de comportamientos alimentarios refinados después de la investigación. Aumentar la alimentación con alimentos de origen animal, incrementar la consistencia de los caldos a medida que el niño crece, fomentar la alimentación responsiva y entender quiénes eran las figuras de mayor influencia. Esos son hechos, o sea, esos son cosas que, ok, lo vimos y esto es lo que tenemos que enfocarnos. ¿Qué son los descubrimientos claves o insights que se llama en inglés? Por ejemplo, hay varios, pero voy a hablarles de cuatro que son importantes para el resto de la presentación. Eh, Uno de los primeros insights es sobre las madres. Las madres entendemos que son esta persona que vive en muchos casos con miedo y soledad y eso hace que moldees las decisiones sí, hace que moldee las decisiones del día a día en cuanto a en cuanto a la alimentación complementaria. Es decir, muchas madres a veces tienen el conocimiento, ya sea porque hablan ya sea porque no son madres primerizas, o hablan con sus madres, o hablan con sus suegras, pero hay mucho miedo y soledad. Como mencionaba Enrique, las madres generalmente van a vivir en la familia del esposo y no tienen un círculo social de confianza. Entonces, hay esta idea de que la soledad, la impotencia de, ok, no sé qué hacer y no sé dónde ir, no es, eso nos lleva a decir como que las madres no solo necesitan una lista de, mira, esto es todo lo que le tienes que dar a tu hijo, así de esta manera y cómo, porque ya están dudando de lo que tienen que hacer, sino que también se tiene que generar soluciones que les puedan dar confianza en sí misma y en sí mismas y tener este sentimiento también de no estoy sola. Ese es un insight clave, eso va más profundo en la persona, por ejemplo. Otra de las cosas que mencionamos antes es que los padres, que sí son proveedores a distancia, son aliados muy importantes para este proceso y deben ser considerados como parte del proceso, porque en muchas familias oaxaqueñas, el padre se ve a sí mismo, sí, como el protector económico de la familia, pero su papel en la alimentación complementaria puede llegar a ser visto como indirecto, pero porque, por ejemplo, él dice, yo trabajo para que no falte en la casa. Pero eh, esta visión está cambiando, como mencionamos, y aunque, por ejemplo, envían dinero a sus casas, la ausencia física sí es algo que las madres mencionaban mucho. O sea, una madre que tiene un padre que migra, o sea, tiene un esposo que migra, ella menciona, cada vez que él vuelve, yo me siento muy apoyada y siento que puedo tener más tiempo para mis hijos y siento que puedo cocinar para mis hijos y siento que él me va a estar apoyando. Entonces, si hay esta idea de como pareja somos más fuertes y se sienten, en verdad, cuando hablábamos con los padres, se sienten orgullosos de ser parte de un equipo y las madres se sienten respetadas y acompañadas, cosa que vimos que era también un descubrimiento. O sea, yo cuando estoy sola me siento, tengo un poco de miedo, tengo un poco de soledad y no tengo la confianza, pero cuando está mi esposo, así él tampoco tenga la experiencia, lo podemos hacer en equipo y eso es algo que se mencionó de manera muy fuerte. Las abuelas siguen siendo importantes, son las guardianas de la tradición, pero también del cambio, porque las abuelas, a pesar de que tienen una influencia cada vez, o sea, distante, sí tienen una influencia con las madres. O sea, sobre todo hay diferentes dinámicas en las familias, pero las abuelas sí van a tener un punto de vista que decir. Entonces es importante que sean integradas y escuchadas para que ellas también se conviertan en embajadoras del cambio. O sea, las abuelas quienes, por ejemplo, mencionan, hay que darle caldito desde los 6 meses y en los calditos no se encuentra lo que se necesita para el bebé, podemos decirles a las abuelas, está muy bien lo del caldito, pero ¿qué tal si lo preparamos así y se lo da de esta manera? Las abuelas van a seguir repitiendo lo que ellas conocen, pero si es que las incorporamos como parte del proceso, pueden ser aliadas para la alimentación de los niños. Y finalmente los proveedores de confianza, que también nos dimos cuenta que en muchos casos en Oaxaca son quienes un poco replican ciertos mitos dependiendo del nivel, o sea, uno pensaría que las madres confían 100% en los proveedores de salud y no es que no confían, pero muchas veces pueden oír pues información que es hasta contradictoria entre las diferentes personas. Entonces,
o proveedores de salud. Entonces, ¿cómo los hacemos, cómo hacemos mediante este proceso que, pues sí, que se conviertan en aliados y nos ayuden a reforzar estos comportamientos de alimentación prioritarios en los cuales se está enfocando este proceso? Una vez que hicimos esta investigación, tenemos estos descubrimientos claves, llegamos al proceso del codiseño. El codiseño realmente es poner a las personas y decir, mira, esto es lo que entendimos en tu comunidad. ¿Puedes validarlo, sí o no? ¿Y qué harías tú al respecto? Hicimos talleres con mamás, hicimos talleres con abuelas, hicimos talleres con padres, hicimos codiseño con el equipo de Un Kilo de Ayuda, quienes tienen muchísimo conocimiento en el campo, y con proveedores de salud. La idea del codiseño siempre va a ser generar muchas ideas con el fin de hablar de prototipos, ya voy a hablar lo que es un prototipo, pero muchas ideas para responder a tus retos. Entonces, una cosa es que yo, Isabel Sandoval, ecuatoriana, me siente aquí a tratar de pensar cómo resolver un problema. Otra cosa es que se le pregunta a una madre oaxaqueña que tiene 3 hijos, tú que has vivido esto, ¿cómo haces para solucionarlo? Lo que hace el diseño central en las personas es tomar ese conocimiento y esa experiencia vivida de las madres, incorporarlo y a través del diseño y el conocimiento técnico también generar soluciones que puedan generar un cambio en las prácticas. Un prototipo, les voy a hablar rápidamente porque les voy a mostrar cuál fue el resultado de este codiseño. Es un modelo experimental de una idea. Es decir, yo hago estos talleres con las madres y ellas me van a decir, quizás podemos tener un calendario, quizás podríamos hacer, yo qué sé, un recetario para todos los días. O sea, van a generarse muchísimas ideas y como lo estamos haciendo con diferentes actores, entonces van a haber ideas que se pueden incluso combinar o que se van a descartar o que se van a priorizar. El valor de un prototipo es de entender a través de la experimentación, a través de preguntarles a las personas, ¿qué te parece esto? ¿Cómo, una vez que lo intentaste, cómo te sentiste? Y tener un feedback o una retroalimentación mucho más concreta sobre cómo mejorar una solución. Es una manera simple de traducir nuestras ideas a los usuarios finales y es una manera simple también de hablar de la alimentación complementaria a personas que no necesariamente necesitan entender toda la parte técnica, pero sí que necesitan escuchar los mensajes que a ellos les van a resonar. Esto nos ahorra tiempos y recursos y nos permite ver cómo nuestras ideas van a afectar el contexto si es que se llegasen a implementar. Esto es importante, es un paso previo a la implementación. Durante el proceso de probar, hablamos con muchas personas igual, se hicieron espacio de madres, grupos focales, espacio con abuelas, entrenamientos con proveedores y espacios de parejas, en los cuales se probaron, estos fueron algunos de los prototipos, se hicieron más prototipos, pero es solo para que tengan una idea, se generaron alrededor de 12 prototipos, todos fueron probados en el campo, todos fueron probados con los usuarios, dependiendo de la audiencia y dependiendo de la herramienta que se estaba probando. Y al final de este proceso lo que sí se hizo fue priorizar. O sea, vimos que, por ejemplo, las madres o las abuelas respondieron muy bien o fue algo nuevo para ellas hablar de distintas herramientas o, por ejemplo, hablar de las porciones y consistencias y frecuencias de una manera más concreta. Ya les voy a mostrar algunas de las herramientas. Aquí podemos ver un poco de cómo se hicieron en la primera etapa. Incluso se hicieron, por ejemplo, talleres de primeros auxilios. Las madres dicen, como decía Enrique, tengo miedo de que mi hijo se ahogue. Ok, hagamos un taller de primeros auxilios en los cuales se te enseña cómo hacer si es que tu hijo no, o sea, se atraganta con algo. Y fue algo que les gustó muchísimo, por ejemplo. Pero ya viendo en cuanto al tema de, ok, ¿es esto escalable? ¿Es esto factible? Nos dimos cuenta que de la manera en la que se hizo sí puede ser importante, pero no fue algo prioritario. Pero estas son algunas de las imágenes. Aquí estamos también probando con proveedores de salud. Ahí está los primeros auxilios. Hicimos también academias de cocina o clases de cocina para entender cómo mezclar alimentos. Se invitaron a las abuelas y en este caso fue muy interesante porque si bien como igual menciona Enrique, hay mucha actividad de esto en México,
generalmente se dividen a los usuarios. Por ejemplo, las madres por un lado, o quizás las abuelas por el otro, a los padres, a quienes están trabajando con padres también por su lado, mientras que aquí lo que se hizo fue mezclar a las audiencias. Entonces, ¿qué pasa si es que tenemos pues a la madre del niño y a la abuela o a la suegra juntas? Viendo un espacio de cómo se preparan las cosas, cuáles son las reacciones de ellas, qué son las cosas que pueden llegar a compartir, ¿no? Entonces, son dinámicas muy importantes de ver, no solo podemos tomar e implementar y decir, esto es lo que se diseña y se hace. Los procesos iterativos del diseño centrado en las personas nos permite hacer esto. Entonces, les voy a hablar de una de las herramientas. Estas son algunas de las herramientas que se hicieron, pero por ejemplo, una guía de porciones de consistencia y frecuencia. Esto fue iterado más de 5 veces. De igual, folletos de cómo y cuándo darle. Folletos de cuando estás hablando del caldito, no podemos quitarle los calditos del día a día de las madres. Lo que sí podemos hacer es cómo darle, cómo prepararle los calditos a los hijos. ¿Qué es lo menos importante? Por ejemplo, el agua o el caldito en sí, porque no tienen ningún nutriente, cuando sabemos que hay nutrientes cuando hay familias que dicen, no, todos los nutrientes están en el agua. Em, para nosotros poder hablar de todas estas herramientas, necesitamos también tener, no voy a hablar de todas las herramientas porque son muchas, pero básicamente se priorizaron dos, que es el kit de proveedores de salud enfocado a madres y abuelas. Entre esos tenemos 5 prototipos o 5 ya herramientas que tenemos que transmitir a las personas. Y también tenemos un kit de parejas que se llama Haciendo Equipos. Es un set de cartas y un diagnóstico de tareas del hogar en las cuales los padres se comprometen a apoyar a la madre y hacer tareas al día a día, así como tener una sesión con unas cartas en las cuales un poco se bajan las barreras y se abre la vulnerabilidad. Y fue muy importante e interesante ver que las parejas necesitaban estos espacios. Por esto fue que también fue una de las herramientas que se priorizaron. Para poder nosotros, lo que está pasando ahora, que es el paso 4 que mencionaba Enrique, de diseño de la estrategia de cambio social de comportamiento, es que tenemos que tener algo que también llame a las personas a decir, ah, esto es para mí. Estamos diseñando, nuevamente seguimos en la fase de testeo de unas campañas diseñadas para las familias y por las familias, denominada ya sea Bocado del Futuro. Nuevamente, esto está todavía en fase de volver al usuario inicial para tener su feedback. ¿Qué es lo que me llama? O sea, si es que yo estoy hablando de Bocado del Futuro y esto representa el futuro de mi hijo, el futuro de mi hija, el futuro de nuestra familia, es algo aspiracional, es algo que escuchamos mucho en la investigación y de alguna manera es una campaña que nos va a permitir usar estas herramientas y o sea, sí, transmitir los mensajes claves enfocados en estos 4 comportamientos de alimentación complementaria priorizados, pero a través de una campaña que las madres, los padres y la familia, si ustedes pueden ver el logo, hay mucho enfoque también en la familia. Bocados del Futuro, Sabor Amor. Vamos a saber en estas semanas el feedback de las personas, pero nos permite realmente generar algo que sí, cuando las madres vean y estén en Oaxaca y digan, ah, esta campaña es para mí. Estos mensajes son para mí, son para mi esposo, son para mi suegra, son para mi mamá. Y diseñar algo que realmente venga de lo que nosotros escuchamos, que son estos descubrimientos claves, que son esta manera empática de escuchar y decir, hey, sabemos que, o sea, tu día a día no significa que es fácil, no es fácil, básicamente, pero mira, hay esta campaña que te va a ayudar, que te va a ayudar en el sentido de sí, darte las herramientas necesarias que ellas mismas diseñaron además para, pues sí, si es que yo tengo miedo de darle a mi hijo por primera vez pollo, ¿cómo lo voy a hacer? Porque es importante reforzar esta confianza que las madres necesitaban, que los padres necesitaban, así como las abuelas también reforzar estos calditos ya no se los tienen que hacer así, tienes que hacerlo así. Entonces, de alguna manera estamos tratando de generar que todas estas herramientas que nuevamente fueron probadas en la comunidad, em, pues sí, tengan una cohesión en todo el sistema y en toda la campaña y que resuenen con nuestras madres y finalmente tengan un impacto en la alimentación complementaria.
Como conclusión, el diseño centrado en las personas se considera un puente entre la investigación y la acción, mientras que la investigación formativa nos dio datos, emociones y realidades. Sabemos que hay madres que aman y temen, padres que quieren cuidar, tenemos abuelas que quieren aconsejar. El diseño centrado en las personas permite transformar esto que está pasando en soluciones vivas, significativas y concretas o posibles. El codiseño es compartir el poder porque son realmente, o sea, es realmente la comunidad y es realmente las personas que forman parte quienes nos ayudaron a crearlos y reforzar los mensajes relevantes. O sea, las madres nos ayudaron a entender cuál es el vocabulario que tenemos que usar, cuáles son los puntos ciegos que no estamos viendo porque no vivimos en ese día a día. Los padres nos ayudaron a imaginar nuevas formas de apoyar y cuidar en el hogar. Las abuelas nos ayudaron a combinar la tradición y la modernidad y los proveedores de salud transformaron su rol de guías a ser más empáticos y coherentes con el contexto. Entonces, todas estas perspectivas nos permiten que el ecosistema de las soluciones que se están creando conecten con la vida cotidiana y que sea un cambio sostenible, sostenible en el tiempo. El cambio de comportamiento toma muchos meses de nacer o años, entonces esta es la fuente. Y como mencionaba, lo que se viene adelante es reforzar y validar los mensajes claves de la campaña, que es lo que se está haciendo ahora, o sea, realmente que los mensajes sean concretos y simples y que las madres tengan un conocimiento claro de cómo hacerlo. Em, y sobre todo el rediseño de las herramientas en función de este proceso, porque decimos que el proceso no termina en solo diseñar una herramienta o una solución, sino que termina cuando una madre, una comunidad, un padre lo hace suyo. Y les dejo con una quote, el diseño centrado en las personas no solo crea materiales, sino que crea movimiento, crea flujo. Es un movimiento que nace en las casas, que nace en las consultas y en las conversaciones cotidianas. Y con eso, pues muchas gracias. Muchas gracias por esas presentaciones bastante alumbradoras en el sentido de cómo podemos trabajar con la comunidad o con las comunidades con la cual estamos muchas veces conviviendo, ¿verdad? Para llevar a cabo ciertos cambios. Mi primera pregunta es para Isabel. Mencionaste que es algo que hicieron en su trabajo era traer a las diferentes audiencias juntas, las abuelas, los padres, las madres, ¿verdad? Para ver cómo es que están interaccionando cuando le están presentando con la información. Y quería saber, ¿piensas que vale la pena en algún momento separar antes de unir? ¿Es más efectivo simplemente trabajar juntos? Porque me viene a la mente el hecho que muchas veces puede ser que la dinámica familiar existe una jerarquía de poder. Y si el esposo, la abuela, la suegra está ahí, una mamá tal vez no va a estar tan abierta. Entonces, ¿cómo navegamos esas realidades y cuál ha sido tu experiencia con eso? Gracias, Iván. Súper relevante tu pregunta. Y sí, para empezar, o sea, es súper importante dividir primero y combinar, digamos, porque sí existen esas dinámicas sociales de familia que quizás no conocemos. Entonces, 100% importante siempre aislar. Por eso hacemos muchas entrevistas, incluso individuales y no solo grupos focales, sino entrevistas a profundidad con cada parte del proceso, cada persona que forma parte del proceso. Pero al combinar, también como tú lo acabas de mencionar, logras ver y logramos como investigadores también ver las dinámicas que hay. Entonces, claro, justo lo que dices, si es que yo veo que cuando están las suegras, son las suegras quienes hablan más, entonces definitivamente por eso es que no se continuó con este prototipo de justo de unir, porque habían estos temas de poder o de jerarquía, digamos, social. Entonces, claro, eso es lo que nos va a guiar. Entonces, sí, hay que tener esos espacios individuales con las personas que forman parte del proceso, pero para entender las dinámicas, la mejor manera es, ya sea a través de la investigación, obviamente como mediante observaciones, ver estas dinámicas, pero también si es que ya voy a probar una sesión de madres y abuelas, ¿qué es lo que pasa en ese momento? O realmente las abuelas, si es que hay un proveedor de salud que se le agrega en esta dinámica,
qué pasa ahí con las abuelas y las madres, ¿me entiendes? Entonces, creo que, como dices, eso siempre va a existir y en mi experiencia es justamente eso lo que buscamos, creo, la reacción ante algo que puede estar pasando en las casas, que cuando tú divides no vas a poder ver. Entonces, siento que las dos son muy importantes para entender cómo sí diseñar las soluciones de una mejor manera. Muchas gracias. Y relacionado a eso, y doctor Enrique, siéntese libre también añadir esta próxima pregunta. En muchos casos, las ideas o prácticas tradicionales de las abuelas pueden estar diferentes de las prácticas modernas que las madres han aprendido. ¿En qué medida este aborde puede contribuir a resolver este conflicto de ideas o prácticas entre abuelas y madres? Bueno, sí, gracias por la pregunta, muy interesante. Yo creo que sí, la madre, la abuela tiene las ideas más tradicionales, más anteriores y demás, pero bueno, lo que también vimos es que es una dinámica eh, viva, ¿verdad? Esta relación. Y lo que pudimos observar es que también las abuelas, a pesar de que pueden tener cierta influencia, ya la madre actual, la joven, tiene mucho más educación que la abuela, y entonces la abuela ya se siente, o la suegra o la mamá, se siente como que, bueno, pues no, mi hija sí sabe más. Es decir, yo en una entrevista en particular te puedo decir que la abuela me decía, no, bueno, pues es que mi nuera tiene más estudios que yo. Yo nada más llegué hasta primaria y la responsabilidad es de ella. Ella tiene más conocimiento, ella terminó la preparatoria o una carrera universitaria. Entonces, y aparte, yo la ayudo, pero ella es la que decide. Entonces, depende mucho, también hay mucha variabilidad, pero en realidad las mujeres actuales, y sobre todo que son jóvenes, porque son muchachas de 19, 18, 22 años, tienen ya mucho más presencia y personalidad. Entonces, esto me llevaría a decir, no hay que llegar con estereotipos que pasaban antes, ¿verdad? Actualmente las comunidades se han movido de tal manera. Digo, yo me acuerdo cuando yo iba hace 20 años a la comunidad, sí había mucho de este estereotipo, pero ahora esto se ha modificado. Otra es la del padre, ¿verdad? El padre se involucra mucho más. Claro, tiene que migran a la ciudad de Oaxaca o a la Ciudad de México o a los Estados Unidos, y por eso es que no están tanta presencia, pero muchos son campesinos que ahí están y tienen ganas de involucrarse y de meterse con los niños porque pues como todo padre, pues quieren a sus hijos, ¿no? Ujú. Isabel, ¿deseas añadir otra cosa? Sí, también vimos, por ejemplo, y eso es algo que también por experiencia hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿no? Porque tampoco es cuestión de llegar y a las comunidades y decir, oye, abuela o suegra o persona adulta, lo que tú sabes, todo está mal y tú estás haciendo todo mal, porque ese no es el fin tampoco, ¿no? Entonces, lo que se procura hacer y lo que también se hizo durante todo el proceso es decir, miren, o sea, lo que ustedes sabían en su momento está bien, tanto es así que tu hija creció bien, pero como no solo, digamos, las madres son más educadas, pero también la ciencia es más educada, las cosas están cambiando. Ahora sabemos que en realidad lo que antes pensábamos que el caldito era excelente para los niños, ahora ya no es tanto así, ahora es importante agregarle al pollo, ahora es importante y yo creo que también esa narrativa con las abuelas fue súper, de alguna manera muy bonita porque ellas no, o sea, uno no está ahí para hacer sentir a nadie culpable. O sea, eso es lo que en ese momento era el acceso a información que se tenía. Entonces creo que ha sido súper, fue muy interesante justo también como al hablar con las abuelas de entender cómo introducir estas prácticas sin eh, pues ofender a nadie, ¿no? Y aparte no solo son prácticas en cuanto a la abuelita porque es mayor, sino que son prácticas también por ser comunidades indígenas que tienen creencias muy fuertes que hay que respetar y escuchar también. Entonces creo que sí hay, como decía Enrique, hay cosas que están cambiando ya de por sí que uno también tiene que estar abierto a escuchar, pero también hay que, al hablar y al hacer este proceso de involucrarles en cada paso, te das cuenta que hay ciertas cosas que tienes que tener cuidado en cómo... pues sí, en cómo introducir o cómo hablar, de qué manera hablarlo. Sí, estoy Mira, escuchando. una de las cosas que se ve muy claro es, por ejemplo, el acceso a las redes sociales.
Ujú. Yo llegué a una comunidad indígena donde todo el mundo hablaba mixteco y todo el mundo estaba con TikTok o con Facebook o con YouTube. O sea, claramente la exposición a todas estas redes, pues también, yo no tenía, en mi celular tenía acceso a la red y ellas sí tenían, porque hay una manera en que ellas localmente se conectan. Digo, perdón, pero sí importante dar este contexto. No, es muy importante y también está relacionado a lo que iba a decir porque estoy escuchando una conversación sobre la importancia de mantener en mente en este trabajo las diferentes relaciones sociales que pueden existir en una familia al nivel de la comunidad y también mantener en mente la perspectiva de que cosas están cambiando tanto al nivel de ciencia y también en la dinámica familiar y también las redes sociales es algo que deberíamos mantener en mente. Entonces, para ambas personas, para Isabel y doctor Enrique, ¿qué son algunas otras cosas o puntos claves que piensas que deberíamos mantener en mente cuando utilicemos este método del diseño centrado en las personas? Bueno, mira, lo que salió de esto de la investigación que presentó Isabel y las priorizaciones que tenemos, ahorita, por ejemplo, la implementación, la intervención para el cambio de comportamiento, pues lo estamos dirigiendo en tres cosas, ¿no? O sea, eso es muy importante. Nada más algunas cosas que son susceptibles de modificar y que ya las probamos y sí son susceptibles de modificar, estas tres que ya se mencionaron, y cómo la intervención abarca la parte comunitaria, la parte de redes sociales, o sea, de cómo influir en todos estas personas a través de información que se transmita a través de las redes sociales. Y una cosa muy importante, intervenir con la capacitación de los médicos y enfermeras y trabajadores sociales sobre cuáles son las prácticas óptimas de la lactancia materna para que todo mundo, todos los actores, llevemos un solo mensaje, ¿verdad? Unificado, porque luego muchas veces son desinformadores los propios proveedores de salud. Entonces, eso es muy importante para poder hacer la intervención y tener éxito en esta. Sí. Isabel. Yo podría agregar, además de sí, lo que dijo Enrique, y saber priorizar estos comportamientos en los cuales se va a enfocar las herramientas, apoyarse mucho, obviamente, en las personas que tienen más experiencia en campo, pero también el conocimiento técnico. Por eso creo que el tema de las cuatro voces del diseño, a veces los que practican el diseño central en las personas se olvidan y decimos, ah, somos diseñadores, vamos y diseñemos estas, pero en realidad no es así. O sea, el apoyo de 1 kilo de ayuda, por ejemplo, fue muy importante y del instituto también porque te permite también, como estás poco tiempo en el campo, también tienes que entender que van a haber, obviamente, vallas, ¿cómo se dice? O sea, como que va a haber, sí, o sea, el hecho que Barreras. yo, ajá, que yo voy a estar ahí como externa, va a cambiar, obviamente, la dinámica. Pero cuando yo puedo observar ciertas cosas y no, o sea, al apoyarme con 1 kilo de ayuda, proveedores de salud, para tratar de entender, me va a permitir hacer que el proceso de nuevo nos debe a generar soluciones más relevantes al contexto. Entonces, yo creo que el apoyo y siempre la colaboración entre los actores claves y saber a quién involucrar cuándo, sobre todo en cuanto al tema técnico, es algo que no podemos pasar por superficialmente, sino que es algo que se tiene que, como diseñadores, yo diría, como siempre reforzar, siempre traer de vuelta a cuál era nuestra intención y, y sí, o sea, y cuál es la experiencia de las personas y lo que necesitamos del proyecto. Entonces, yo pienso que el tema de la colaboración se puede perder a veces en el proceso porque es un poco, va por todo lado, pero volver siempre a eso. Muchas Ivonne, gracias. aquí hay dos preguntas muy concretas, muy interesantes que nos hacen. Sí, No sé si... ajá, voy a pasar a dos preguntas que tenemos en la audiencia. La primera siendo, ¿cómo llegaron a las comunidades? ¿Hubo información previa? ¿Cuánta acogida hubo o de parte de las comunidades pensando que podrían sentirse invadidas con ideas diferentes a su cotidianidad? Hubo mucha expectativa, es decir, las personas concernidas estaban realmente interesadas en realizar un cambio alimenticio en sus hogares. Bueno, si quieres contesto esta. Sí, Bueno, dale. mira, la realidad es que todo mundo, o sea, bueno, no todo mundo, papás y madres y familia están muy interesadas en
lo mejor para sus hijos. Entonces, cuando llegamos nosotros como diciéndoles que queríamos platicar con ustedes para conocer mejor cómo alimentaban a sus hijos, para poder dar alguna consejería sobre cómo mejorar, todo el mundo estaba muy interesado. Tuvimos una muy buena recepción. Ahora, sí es importante señalar que estas son comunidades donde trabaja un kilo de ayuda. Es decir, ya esta organización, nuestro socio, un kilo de ayuda, trabaja ahí, no somos diferentes. O sea, no podríamos llegar en México, como está la situación actual con los carteles y toda esta problemática de violencia, llegar así nada más. Entonces, pues sí llegamos en el nombre de ellos y de la Secretaría de Salud y demás, entonces todos nos abrieron las puertas. Entonces, realmente sí estaban muy interesadas en poder colaborar con nosotros en mejorar una vez que les explicamos todos los objetivos de la reunión. Muchas gracias. Y mirando el reloj, vamos a contestar estas últimas preguntas súper rápido. Entonces, ¿cómo hace la diferencia entre aspectos culturales y étnicos que se deben preservar frente a prácticas o costumbres que deben cambiarse? Isabel, no sé si quieres en 30 segundos dar una respuesta. Sí, claro que sí. Excelente pregunta. Para empezar, el principio del diseño centrado en las personas siempre va a ser no juzgar, sino comprender y entender el porqué detrás de una práctica. Entonces, no se busca borrarla, sino se busca entender el origen, su función social, su función simbólica, cómo contribuye al sentido de comunitario, de pertenencia, de cuidado de las personas, para de alguna manera usarla a nuestro favor. Entonces, por ejemplo, el uso de los calditos, de nuevo, es una cosa que es importante en la cultura porque representa el amor, la suavidad, la tradición, el cuidado del niño. Entonces, en nuestro proceso no lo queremos descartar. No vamos a poder descartar el tema del caldito, pero lo que podemos hacer es reformular el significado, reformular el mensaje de el caldito es fuerza, ¿sabes? No es agua, es fuerza. Entonces, ese siempre es una gran pregunta porque es siempre lo que nos estamos cuestionando, ¿no? ¿Hasta qué punto eh, tenemos que tener cuidado de no borrar el tema cultural y étnico, sino resignificar las prácticas hacia algo que sabemos que finalmente se necesita para cada persona en cuanto al tema científico, ¿no? Y nutricional. Ajá. Exacto, y trabajar con ellos al fin y al cabo. Entonces, súper rápido, diría 20 segundos en vez de 30. Doctor Ríos, puedes contestar esta última pregunta. Hablando de las redes sociales, hay una estrategia para trabajar con las redes sociales de las abuelas, porque ellas tienen una influencia colectiva en las normas sociales. Si los miembros de estas redes cambian de ideas o prácticas, pueden ser una fuerza importante para promover los cambiamientos que buscamos. Sí, completamente. Bueno, pero aquí el problema es que no todas las abuelas usan redes sociales, ¿no? La madre sí, que son otra generación y tal. Lo que hemos visto es que, bueno, vamos a hacer vamos a hacer la intervención en las redes sociales, pues, pues vamos a entrar con la madre. Digo, a todas las que tengan las usan. Aquí la barrera principal es si las abuelas usan las redes sociales o no. Tendremos otros mecanismos para llegar a la abuela, aunque no sean las redes sociales, dado que pues, no las utilizan. Exacto, muchas gracias. Sé que hay bastantes ideas y tal vez otras preguntas y quiero invitar a la audiencia, si tienen otras preguntas, pueden mandarnos esas preguntas por email, correo electrónico. Ahora, Stephanie, no sé si va a cerrar la sesión. Gracias, Iván. Y muchas gracias a Enrique y Isabel por compartir con nosotras su experiencia usando el diseño centrado en las personas y por mostrarnos cómo consideraron los dinámicos familiares. Fue súper interesante. Y también queremos agradecer a Yvonne por facilitar la sesión y a Leticia por la interpretación. Y a todos y todas ustedes por acompañarnos hoy.
En el chat encontrarán los enlaces sobre la Find COP si desean más información y si quieren unirse a nuestra comunidad. Esperamos verles en nuestro próximo webinar en el nuevo año. Muchas gracias. 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 Gracias, gracias.